En esta presentación hablaremos del caso Valeant Pharmaceutical International. El equipo está conformado por Diana Vázquez, Adrián Rendón, Fernanda Torres, Santiago Sales y Raimundo Sotelo. El fraude se dio desde la llegada del CEO Mike Pearson. Desde ese entonces la compañía empezó a utilizar medidas financieras GAAP y otras que no eran GAAP. Y bueno, pues también desde ese entonces él empezó a ocultar información tanto a los inversionistas como a los accionistas. Entre la información más relevante que se les llegó a ocultar fue la relación de Valeant con Philidor. Esta relación fue muy importante en el proceso de fraude. Y también Valeant mostró irregularidades en sus reportes financieros. En estos se llegó a mentir sobre los ingresos que reportaba Valeant. Decía que había tenido ingresos por ventas, cuando en realidad el aumento había sido por el precio. Y también se llegó a mostrar que reconocían los ingresos de manera incorrecta o hacían asignaciones incorrectas de los ingresos. El periodo de fraude, como ya mencioné, fue desde que llegó Mike Pearson hasta que se dio a conocer el fraude, que fue en 2016, periodo de aproximadamente 8 años. El fraude se dio desde la llegada del CEO Mike Pearson. Desde ese entonces la compañía empezó a utilizar medidas financieras GAAP y otras que no eran GAAP. Desde ese entonces él empezó a ocultar información tanto a los inversionistas como a los accionistas. Entre la información más relevante que se les llegó a ocultar fue la relación de Valeant con Philidor. Esta relación fue muy importante en el proceso de fraude. Y también Valeant mostró irregularidades en sus reportes financieros. En estos se llegó a mentir sobre los ingresos. Decía en sus informes que había tenido ingresos por ventas, cuando en realidad el aumento había sido por el precio. Y también se llegó a mostrar que reconocían los ingresos de manera incorrecta o hacían asignaciones incorrectas de los ingresos. El periodo de fraude, como ya mencioné, fue desde que llegó Mike Pearson hasta que dio a conocer el fraude, que fue en 2016, o fue pues un periodo de aproximadamente 8 años. La empresa Valeant declaró incorrectamente las transacciones de ingresos e incluyó asignaciones de ingresos erróneas en el periodo que abarca el 30 de septiembre de 2014 al 30 de septiembre de 2015, haciendo énfasis en las transacciones relacionadas con Philidor, empresa distribuidora de sus diferentes productos, con la cual generó una estrecha relación en el periodo mencionado anteriormente. Dicha relación generó conflicto debido a los pocos controles que existían en ella. Puesto que los controles de Valeant eran insuficientes, fue fácil permitir la autorización del aumento de crédito de Philidor, sin pasar por procesos largos de inspección y sin tomar en cuenta que ésta tenía saldos vencidos de 8.5 millones en la primera ocasión y de 41 millones en la segunda. Posteriormente se descubrió que la mayoría de los productos vendidos a través de Philidor habían sido en su mayoría subsidiados, es decir, que Valeant reembolsó en su totalidad. Por otra parte, la empresa no registró las cifras adecuadas en las ganancias obtenidas en cada producto. En sus informes solo mostraba aumentos en las ganancias relacionándolas a su mercado fijo y no a nuevas adquisiciones como lo era la Glumetza, medicamento para la diabetes adquirido por Valeant, del cual se obtuvieron las mayores ganancias durante el periodo del caso, ya que se le hicieron aumentos al precio. El primero que sufrió fue de 500% y el segundo del 50%, lo que implicaba ganancias fuera de serie. En su informe reportó ingresos para neurología por 62.2 millones, dermatología por 32.6 millones y oftalmología por 15.1 millones, dividiendo los 136 millones que le correspondían a Glumetza en otros productos. Al mismo tiempo, el informe indicaba que 130 millones de PAC provenían de acciones de fijación de precios. Los responsables por el fraude. Los máximos dirigentes deberían ver no solo por el buen funcionamiento, desempeño de la empresa, por la seguridad y el bienestar de sus trabajadores. En este caso, no fue así. Los jefes del departamento y directores fueron los principales responsables por este fraude. El exdirector ejecutivo Michael Pearson, el exdirector financiero Howard Schiller y la excontadora Tanya Carroll fueron los nombres que la Comisión de Bolsa de Valores de los Estados Unidos dio como principales responsables del fraude. La penalización que dio la Bolsa de Valores de los Estados Unidos fue una multa por 45 millones de dólares que tendría que pagar la empresa. Por su parte, Michael Pearson pagó $250,000, Howard Schiller $100,000 por multas para que le retiraran los cargos que les pusieron. A su vez, Pearson pagó $450,000 y Schiller $110,000 como reembolso a Valeant. Para la contadora Tanya Carroll, pagó sus multas por $75,000, además de contar con una suspensión de 1 año de no poder participar como contadora en ningún tipo de empresa pública. En la imagen de la excontadora no pudimos encontrar ninguna en internet, pero hacemos referencia a una frase
que ella dijo en el caso: As a result of the fact that I did not engage in any improper conduct regarding this proposed restatement, I have respectfully declined the request from the company's board to resign from the board. Ahora les vamos a hablar de cómo se detectó el fraude. Bueno, ya había muchas especulaciones de lo que estaba haciendo Valiant en Wall Street. Las explicaciones que estaban dando sobre su estrategia de adquisición y la subida del precio de sus productos no justificaban el valor tan alto de sus acciones, lo que indudablemente atrajo la atención de la media y de los analistas. Sin embargo, estos no habían encontrado aún nada ilegal. Fue hasta que se logró conectar a Philidor con Valiant, a lo que Valiant había afirmado previamente que no tenía nada que ver con ellos, que las cosas empezaron a salir a la luz. En ese momento fue que la Comisión de Bolsa de Valores de los Estados Unidos empezó una investigación más a fondo sobre Valiant y sus métodos, y lo que encontraron principalmente fue que esta empresa estaba registrando erróneamente algunas transacciones de ingresos para engañar a los inversionistas, tal como los créditos por aumento de precios a sus mayoristas que registraron como ingresos netos, la alteración de estados financieros del 2014 para reducir los ingresos derivados de las ventas a Philidor y asignárselos a otras de sus empresas, la evasión de métodos contables para registrar un crecimiento orgánico sin reconocer a Philidor y por último el conocimiento de sus laxas medidas de control interno, con lo cual habían violado las secciones 13, 17 y la número 100, entre otras, del Acta de Seguridad de la Comisión. Ahora vamos a ver cómo el triángulo de fraude se aplica en el caso de Valiant. Y bueno, pues para comenzar, el triángulo de fraude tiene 3 elementos esenciales, que es la oportunidad, la motivación y la racionalización. Y bueno, pues la oportunidad se refiere a la existencia de una debilidad dentro de las compañías que permita que suceda el fraude. La motivación se refiere a la necesidad de cometer el fraude. Esta puede ser pues para obtener un beneficio propio, para obtener un mejor sueldo, para ser reconocido por los demás o pues para pues maximizar las ganancias de una compañía. Y por último está la racionalización, que esta es la justificación del acto por el cual se cometió pues el fraude. Y bueno, pues en el caso de Valiant, como se muestra en la pantalla, la oportunidad se dio porque no diseñó suficientes controles contables internos y porque tampoco contaba con suficientes controles relacionados con los asientos de diario. Y bueno, pues la motivación en el caso de Valiant era pues querer maximizar el valor de sus productos y de las adquisiciones. También, como se puede ver en el documental de Netflix, Dirty Money, menciona que el principal objetivo, Mike Pearson, era que los accionistas obtuvieran ganancias. Entonces, esa también fue una motivación de Mike Pearson para cometer el fraude. En la racionalización, pues como ya mencionamos que Valiant no contaba con buenos controles internos y tampoco eran suficientes esos controles internos, los que se encargaban de hacer los informes financieros los alteraban fácilmente y pues tenían la aprobación del CEO. En el gráfico que aparece en la pantalla se puede ver cómo Valiant aumentó el precio de un medicamento en un periodo que fue de un poco más de un año. Se puede ver cómo el medicamento pasó de $500 casi hasta llegar a los $1,400 en un periodo pues bastante corto. Y así como en este medicamento se ve cómo aumentó el precio, Valiant así lo hizo con todos los medicamentos que tenía. En esta gráfica podemos apreciar cómo Valiant se convirtió en una de las primeras farmacéuticas mundiales a uno de los mayores fraudes. El punto rojo marca su máximo histórico cerca de los $257 por acción. La empresa canadiense hizo millones de dólares a costa de gente que necesitaba medicamentos específicos para vivir. Con este mecanismo, sus indicadores y sus ratios financieros se disparaban de manera récord en Wall Street. La empresa Valiant reconocía y sabía que cuando su producto es inelástico y controla casi la totalidad de su oferta, para ellos les resultó demasiado sencillo incrementar los precios a su voluntad. Es algo que Mike Pearson tenía muy claro. Podemos concluir con esta frase: a cualquiera que caiga en un fraude vergonzoso no se le volverá a creer incluso si habla con la verdad.